con Flor y Marisol estuvimos ahí reuniéndonos por unos meses para ir viendo el tema. Cada uno de nosotros preparó un taller diferente, que después vamos a seguir adelante con esos talleres en diferentes momentos. Yo les pedí a ellas que me den feedback de lo que yo había preparado, entonces yo escuché ese feedback y fui armando el taller acorde a lo que nosotros íbamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, si bien, digamos, yo diagramé el taller, pero la idea es que todos estuvimos ahí puliéndolo y ellas van a estar también durante el taller brindando su experiencia y sus ideas y opiniones, ¿no? Así que si me ven hablando a mí solo es una cuestión técnica, pero todos estuvimos participando y yo recibí muy buenos comentarios y sugerencias para poder mejorar la comunicación y la información que vamos a presentar hoy. Así que sin más preámbulo me gustaría que oremos y empecemos, si es posible. ¿Ok? Así empezamos el horario. Eh, la idea es terminarlo dentro de la hora, que si lo hacemos va a ser un gran milagro, pero bueno, vamos a intentar, ¿no es cierto? Porque queremos dar también un espacio para preguntas y después capaz que nos vamos a pasar un poquito del tiempo, ¿sí? Eh, Armando, ¿vos quisieras orar por nosotros, por favor, si sos tan amable? Que lo sos, yo sé que lo sos, pero... Con gusto, Martín, gracias. Buenos días a todos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Ujú, Gracias, Padre. Te pido de una manera muy especial que nos hagas muy sensibles a la voz de tu Espíritu y que uses la vida de Martín para que este propósito que tú tienes para esta mañana en nosotros se cumpla. ujú. Gracias, amado Padre, por tu presencia en nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Armando. Bueno, Con gusto. em, lo primero que me gustaría explicar que esto es un pantallazo, obviamente es algo general, si bien vamos a hacer punto o pie en algunos temas, no es un tratado, digamos, profundo de lo que es la salud mental y hay tantos casos y circunstancias diferentes que a veces es difícil hablar, digamos, de este tema por la cantidad de situaciones que hay con sus aristas y sus formas. Entonces, esto es un pantallazo, algo que puede ayudar en una situación que a veces todos nosotros debemos haber enfrentado en nuestras comunidades, ¿ok? Entonces, primero me gustaría empezar con una pregunta. No vamos a poder hablar muchos para responder esta pregunta, pero tal vez algunas personas pudieran contestar esta pregunta, ¿sí? ¿Cuándo comenzamos a pensar que alguien tiene un problema de salud mental? Me gustaría dejar la pregunta ahí para que algunos pudieran participar de esta pregunta. Empecemos eh, compartiendo nuestro pensamiento en esto, si alguno quiere, ¿no? Me ocurre cuando observamos que una persona está afectando negativamente a los demás en una comunidad. Ok, ok, bien. ¿Alguien más? Cuando hay un También cambio cuando, de emociones no habitual en la persona que se mantiene en el tiempo. Ok, cuando hay un cambio drástico de las emociones en el tiempo. Bien, ajá. ¿Qué más? cuando Alguien nos alguien, dice, sí, sumado a cuando alguien cercano no puede controlar sus emociones o sus explosiones, o sea, está inhabilitado prácticamente para hacerlo. Ok. Guille, ¿ibas a decir algo? sí, cuando una persona nos comenta que está teniendo muchas dificultades para dormir, que no puede descansar, que vive permanentemente preocupado y angustiado. Ujú.
Bien, bien. Excelente. Yo, Bueno, yo todo también, eso, sí. otra cosa que me gustaría comentar, a veces no pensamos que sea un problema de salud mental, queremos agotar todos los recursos de salud física, haciendo exámenes de sangre, estudios de todo tipo, porque la última opción que pensamos es que sea un problema de salud mental. Bien, buen punto. A veces no queremos, no, particularmente si entre los cristianos ir al psicólogo o ir al psiquiatra o tomar alguna pastilla que de alguna manera para calmarnos, para lo que sea que necesitamos, que tenga que ver con la salud mental, se juega algo adentro nuestro donde empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con mi fe? ¿Cómo yo siendo cristiano me puede pasar esto, ¿no? Me gustaría ver un pequeño video que explica más o menos, de una forma muy gráfica y de alguna manera infantil, pero que va al punto, qué sería un problema de salud mental, ¿sí? Vamos a verlo. Oye, Cora, ¿creías que la salud mental era algo así como no tener la cabeza hecha un lío? ¿Eso es cierto? Algo así. Puedes tenerla hecha un lío por momentos, pero no permanentemente. Según la OMS, la salud mental es cuando puedes afrontar los retos de la vida, usar tus habilidades y experiencia y aportar a tu comunidad sin que eso te deje agotado. Entonces, también tiene que ver con sentirme bien conmigo mismo. Exacto, y con sentirse bien cuando tomas decisiones, al conectar con otros y sentir que formas parte del mundo que te rodea. Ven, quiero mostrarte algo. ¡Wow! ¿De verdad todo eso está dentro de mí? Sí, eres tú, un universo secreto, pero cuidado, hay unos visitantes incómodos, las creencias irracionales. ¿Y eso qué es? Son pensamientos poco realistas que nos meten en problemas. Por ejemplo, debo ser amado por todos para sentirme valioso. Uf, suena asfixiante. O debo ser perfecto o soy un fracaso. Y otro muy común, no puedo tolerar la incomodidad. Uy, eso lo he pensado más de una vez. Lo malo es que hacen que las situaciones cotidianas y los problemas parezcan gigantes generándonos ansiedad. La buena noticia es que puedes cambiarlos haciendo conciencia de ellos. En lugar de no puedo tolerar esto, di puedo tolerar lo que no me gusta. O en vez de debo ser perfecto, piensa hago lo mejor que puedo y eso está bien. Entonces, cuidar mi salud mental empieza por revisar lo que pienso y lo que me hace sentir. Exactamente, Leo. Pensamientos más realistas, clima interior más despejado. Pues manos a la obra. Quiero decir, mente a la obra. Esa es la actitud. Muy bien, bueno, este video muestra el rol que las creencias tienen en la salud mental. ¿Qué son las creencias? No estamos acá hablando de la creencia de lo que creo en Jesucristo, de la doctrina, sino que las creencias como un guión que nos ayudan a interpretar la realidad, ¿ok? Es como un guión que todos tenemos que nos ayuda a interpretar la realidad. Ese guión se va formando a través de la vida por las experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, cuando nos aman de una manera adecuada, ese guión va a ser un guión lindo, vamos a decir, está ordenado, pero si nos aman de una manera inadecuada, ese guión va a estar un poco más desordenado. Ejemplo, ¿no? Voy a una conferencia de los navegantes y, no sé, Javier pasa por al lado mío, ¿no? Y no me saluda, ¿no es cierto? Entonces, según el guión que yo tenga, voy a interpretar la realidad de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo pensar, no soy importante para él. Me vio, me pasó por al lado y no me saludó. No soy importante para él, ¿no es cierto? Otro guión que yo puedo tener, este sería un guión ya desconectado con la realidad, yo podría llegar a pensar, o alguien, una persona puede llegar a pensar, ¡ah! Me he vuelto invisible. ¡Wow! Ya nadie me puede ver, ¿no es cierto? Eso sería ya una persona con un problema mayor, ¿no? Creerse que se volvió invisible.
Otra persona con un guión sano podría decir, en algún momento oportuno lo voy a saludar porque me interesa saber cómo está y darle la mano y qué sé yo, ¿no? Entonces son diferentes guiones que yo tengo o que las personas pueden llegar a tener para interpretar un mismo acontecimiento. Depende del guión que tengo, yo voy a interpretar la realidad. Eso es lo que se trata un poco el video, ¿sí? Yo sé que ustedes deben tener muchas preguntas en relación a esto, Oye. pero vamos a dejar las preguntas para más adelante. Entonces, ahí vamos a dar un pantallazo de cómo los desórdenes mentales se catalogan de alguna manera, y hay tres grandes desórdenes mentales o situaciones eh, que me gustaría ver. Primero, quiero hacer énfasis en la neurosis, ¿sí? La neurosis que la persona sufre, pero de manera consciente, ¿ok? Entonces, ¿qué está afectado? Está afectado en la regulación emocional, el pensamiento. Entonces, una persona demasiado neurótica, vamos a decir, porque hay grados de neurosis, va a pensar de que el que no la saludó o el que no lo saludó es una persona que está en contra de ella, ¿no? Va a decir es un traidor, ¿cómo no me va a saludar? Me pasó por al lado, seguramente lo que sea que piense, ¿no? Entonces hay ejemplos, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? La ansiedad no extrema, pero la ansiedad de decir, bueno, mañana tengo un examen y la persona está con mucha ansiedad y piensa que le va a ir mal, ¿no? Por más que estudió, por más que se esforzó. La depresión también puede ser de interpretar la realidad de una cierta manera que termina bajoneando a la persona. Algunas fobias o algunos TOCs, ¿no es cierto? Que son los trastornos obsesivos compulsivos. Bien, ¿cómo vamos a ver más esto más en profundidad? Pero ¿cómo vamos a acompañar a alguien así? Bueno, vamos a escucharlo, vamos a ayudarlo a que la persona reflexione. Che, pero ¿realmente pensás que está en contra tuya porque no te saludó? Podría haber estado distraído, con muchas cosas en la cabeza. Tal vez podrías ver otras opciones, ¿no? De por qué no te saludó esa persona, ¿no? Y también acá entra la fe integrada, ¿no? Es decir, cómo podemos, digamos, vivir la fe en medio de estas creencias, ¿no? Es decir, cómo podemos incorporar la verdad a estos guiones que tal vez por la manera que fui criado o por las situaciones que he tenido que enfrentar, tengo en mi mente, ¿no? Ok, antes de ir al trastorno borderline, quiero ir a la psicosis, porque es el otro extremo. Es decir, en la neurosis la persona está sana porque está en contacto con la realidad, pero sufre por los guiones o las creencias que tiene en su mente. Al otro espectro, al otro lado del espectro, tenemos la psicosis, ¿sí? En la psicosis la persona está desconectada con la realidad, ¿no? Es la persona que dice, me volví invisible, ¿no es cierto? Está desconectado con la realidad y la realidad compartida, es decir, esa persona ve la realidad de una manera totalmente diferente a cómo la ven todos, ¿sí? Entonces, lo afectado es justamente eso, es el juicio de la realidad, ¿no? Desconexión de la realidad compartida. Ejemplos de esto es la esquizofrenia, los episodios psicóticos, ¿no? Que las alucinaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan esta película Una mente brillante, ¿no? Con Russell Crowe, donde él era un matemático brillante, pero era una persona que tenía esquizofrenia y veía personas que de alguna manera le hablaban, ¿no? Y él basaba su realidad en base a eso que él veía, ¿cierto? Entonces, las claves para acompañar en este lado del espectro es la derivación psiquiátrica y el acompañamiento no confrontativo. ¿Qué significa eso? No decirle a la persona, vos estás loca, vos necesitas un psiquiatra, ¿no? Estás enfermo. Bueno, eso no habría que decirlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el trastorno borderline? Que es algo relativamente nuevo, ¿no? En el espectro de la salud mental. Se descubre que hay personas tan neuróticas digamos, en su nivel de neurotismo,
que se acerca tanto a la psicosis que necesitaron catalogarlas de una manera diferente. Es una neurosis, pero está tan cerca de la psicosis que se le llamó el trastorno borderline, ¿no? ¿Y qué es lo que está afectado acá? La persona está tan inestable emocionalmente que afecta sus vínculos y su identidad, ¿no? Son personas muy intensas que tienen mucho miedo al abandono, que tienen una realidad inestable, que por ahí en un momento desaparecen y te llaman por teléfono que están en una habitación de un hotel alcoholizada y que se va a matar, ¿no es cierto? Ejemplos, ¿no? Esta inestabilidad caótica, impulsividad, relaciones desordenadas. ¿Cuáles son las claves para acompañar a personas así? Límites claros, un vínculo estable y por sobre todo la persona que acompaña, vamos a suponer que estás casado con alguien así, vas a necesitar de mucha paciencia, mucha paciencia, ¿sí? Obviamente la persona no elige ser así, es un problema que viene de cómo la persona creció y de los diferentes sucesos que han acontecido en su vida, ¿no? Entonces, esos Martín, son... Sí, dale perdón, Marisol. una cosa importante en esto de la mucha paciencia, algo que ayuda mucho al que acompaña a alguien con borderline es no tomarlo personal, ¿no? Es mucha paciencia y entender que no es personal, que la persona justamente al no tener un pensamiento sano, muchas veces ataca y ese ataque no es personal contra nosotros. Entonces no quedarnos nosotros en el papel de víctima, sino entender que tenemos que acompañar y a veces acompañar es simplemente escuchar y no defendernos. Sí poner límites, pero no necesariamente defendernos porque no es personal. Gracias Marisol, muy buen aporte. Gracias. Bien, seguimos. Pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que es el origen primario, es decir, lo más básico de los desórdenes mentales? Acá no busco respuestas correctas o incorrectas, solamente quiero que ustedes también participen un poco de lo que creen ustedes, ¿no? No importa si está bien o está mal, por ahora vamos, la idea es poder expresar lo que tenemos ahí en nuestras mentes, ¿no? Yo pensaba, sumado a lo que dijo recién Marisol, ¿se me escucha? Sí. Sí, se Sí, escucha. Marce. ¿Qué pasa cuando la persona, uno lo plantea, lo dice o le habla de las situaciones incómodas que uno está pasando, pero la persona no se da por aludida, no lo reconoce, lo niega? No, es una sensación tuya, eso no es así, porque vos podés tener muchísima paciencia, pero ¿cómo haces? ¿Cómo lo planteás? ¿Cómo lo decís de buena manera? Y encontrás un paredón adelante tuyo. Bien, esa es una excelente pregunta, Marce. Al final del taller yo te pido que anotes tu pregunta porque es una pregunta que sería bueno que todos podamos ir contestando, ¿sí? Eh, pero yo pregunto en este momento, qué es lo que ustedes piensan que es lo más básico del desorden mental? ¿Qué lo origina? Pero esa pregunta que vos tenés, Marce, te pido por favor que la anotes, porque es una excelente pregunta para que todos podamos participar y poder también compartir de nuestra experiencia en cómo tratar temas así, porque es Bien. excelente lo que vos estás diciendo. Yo creo Podría ser que un tema de... sí, pues. Dale, Rebeca. Ok, creo que puede ser una mentira que has creído por mucho tiempo. O sea, que toda tu realidad se basa en una mentira. Bien, buen aporte, me encantó. Cintia, Sí, yo creo que son por las vivencias o la genética, físicamente también puede llevarte a tener un trastorno mental, pero también la vivencia, el no tener las herramientas y no saber cómo llevarlo, creo que te puede propiciar estos desórdenes mentales. gracias.
Mónica, y después Javier. Creo que es también la percepción o sea, los lentes con los que vemos la realidad cuando somos, y sobre todo cuando estamos pequeños. Puedes educar a los hijos igual, pero cada hijo tiene una percepción de esa situación muy particular. Y eso, aunado a los miedos y tal vez una sensibilidad X en cada uno, hace que creamos mentiras, ¿no? Ok, bien. Javier, dijiste, levantaste la mano. Acordate que estás muteado, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, desde el punto de vista como creyentes y hablando de origen primario, dice la Escritura, en el principio Dios creó al mundo y en el principio el hombre decidió rebelarse contra él. Para mí ahí es el origen no solo de este mal, sino de todos, ¿no? Obviamente es muy general, pero hablando de origen primario, pues es mi idea. Mauricio, gracias Javier, muy bueno. Por ahí vamos. Sí, Javier, igual que como Javier menciona, yo creo que es un tema espiritual, la desconexión con Dios. Eso, como decía Blas Pascal, ¿verdad? Todo hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Entonces esa desconexión puede iniciar, ya inicia desde que nacemos, pero todavía con las experiencias, sobre todo a edad temprana, pues nos provoca mecanismos de defensas que es eso, creer mentiras, y la mentira, pues sabemos quién es el padre de la mentira. Entonces yo sí lo veo conectado espiritualmente. Gracias. Dos más, Alma Torres y después Beatriz. Sí, buenos días. Yo creo que también una de las cosas que puede contribuir mucho son estas distorsiones cognitivas que se van alimentando, que muchas veces tiene que ver con esa falta de identidad y pues tener claro que la palabra es la única que puede establecer la verdad en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, en la manera de actuar. Gracias, Alma. Beatriz. Yo creo que también puede ser un tema de expectativas irrealistas, porque aún en creyentes se presenta mucho. Ponen una expectativa de algo que creen que debería ser y al no ser produce toda esa frustración. Bien, gracias. Muy, muy bueno. Tendrían que estar ustedes dando el taller, la verdad, excelente. Bueno, yo estoy de acuerdo con que obviamente el origen primario fundamental es que nos desconectamos con Dios, y eso trajo algo, es una consecuencia que es en cierta manera lo que hace que nuestra psiquis se enferme, y es nada más ni nada menos que esto, ¿cierto? Esto, acá no estamos necesariamente hablando del temor, digamos, que uno tiene normal, ¿no? Hay un temor que está mucho más profundo en nuestra forma o en nuestra identidad espiritual, que tiene que ver con esta desconexión con Dios, ¿no? El temor, ¿no? Cuando el hombre se separa de Dios, entra a reinar la muerte, y la muerte nos trae el temor. Cuando ustedes se ponen a pensar a las cosas que le tienen miedo, ustedes siempre la van a poder relacionar con la muerte, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo a las alturas? Porque si me caigo me mato. ¿Por qué le tengo miedo a una víbora? Porque si me pica me muero, ¿no es cierto? ¿Por qué le tengo miedo a un ratón? ¿No? Porque el ratón tiene enfermedades que si me muerde me puedo morir, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo al abandono? Porque si soy totalmente abandonado no puedo vivir, ¿no? Como dice la canción, no se puede vivir sin amor, ¿cierto? Entonces, sin la muerte, el temor desaparecería, ¿sí? Sin la muerte, el temor desaparecería. ¿Y Jesús a qué vino? Justamente a eso, dice Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, ¿no? Entonces, la muerte está presente y la mente se defiende de todo
aquello que le puede generar una muerte, ya sea física o espiritual o emocional, ¿no? Entonces, la muerte, digamos, es lo que trae ese temor, y el temor mal gestionado, ¿sí?, nos lleva a una enfermedad o a una falta de salud mental. Entonces, cuando algo amenaza con separarme de lo que yo valoro, amo, protejo, adoro, aquello que yo creo que es la vida para mí, aparece el temor y recurro a un guión o creencia para enfrentar la amenaza, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el temor a no ser amado me puede llevar a una estrategia donde yo trato de que todo el mundo me ame, de no confrontar con nadie, de no ponerle límites a nadie, que me lleva eventualmente a una falta de salud mental. ¿Ok? Marisol y Flor, ¿quieren aportar algo acá? Pregunto. No, yo pensaba solamente en esto de yendo a la Biblia, que es justamente ahí donde empieza la ansiedad, ¿no? Cuando Adán se da cuenta que Dios lo está buscando, Adán, ¿dónde estás? Y él empieza a taparse, justamente porque se da cuenta que ya hay algo que cambió, empieza el miedo. ¿El miedo a qué? A justamente, ¿no? Bueno, voy a morir ahora, porque quedé descubierto. Entonces, nada, mientras que hablabas, conectaba también con esto que empieza desde ahí, ¿no? Desde la caída, y que después nosotros nacemos a eso, pero el resto viene bien, Martín. Bueno, gracias. Sí, y también estaba pensando en esto, ¿no? Que a veces quizás la palabra desorden mental o esto que estamos hablando para los creyentes que suena como tan grave, ¿no? Como demasiado, no sé si me identifico, uno dice, no sé si entro en esa categoría, ¿no? Es como, suena como muy fuerte el término, ¿no? Pero pensaba también en lo que vos dijiste, que recién usaste un término que me parece muy bueno, esto de la mal gestión, el mal gestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver igual más adelante en lo que vamos a compartir, pero me parece que a veces en los creyentes, aunque no se presente de formas tan graves o alarmantes, no manejamos bien estas cosas. Hay un mal gestionamiento que después los vemos cuando sí empieza a haber síntomas más graves, ¿no? Entonces, para Exacto. ese término que está muy bueno para nosotros como creyentes en particular. Sí, el temor aparece porque hemos perdido la conexión con el amor. ¿Ok? Cuando un niño no es amado de la manera que ese niño puede recibir el amor, ese niño va a crecer con mucho temor. ¿Se acuerdan cuando Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Bueno, tiene que ver con esto. El amor es Dios. Al separarnos de Dios, nos enfrentamos al temor, ¿no es cierto? Y ese es el temor, ¿sí?, que nos lleva al desorden mental. O sea, mientras menos amados seamos o amados de una forma inadecuada, más temor vamos a experimentar, más temor y ansiedad, porque la ansiedad y el temor van de la mano, vamos a experimentar en la vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso Cristo vino y nos vino a dar un amor que era un amor que no se puede entender. Es tan grande, es tan lleno de gracia, es tan gratuito, que ese amor nos sana nos sana, ¿sí? Y sana nuestra relación con Dios, pero al mismo tiempo es un proceso, ¿no es cierto? Y cada persona entra en un proceso de ese amor, ¿no? Hasta que nosotros llegamos a ser como Cristos en algún momento, ¿no? Marisol. Sí, una cosa que, por tener niños pequeños todavía o adolescentes, pero sé que acá hay algunos que tienen niños pequeños como Rebeca, y esto puede generar a veces un poco de más temor o más ansiedad, es que podemos amar bien, la cosa no es si nos amaron o no, sino cómo nos percibimos, ¿no? Cómo ese niño percibe el amor, que a veces no depende, obviamente, tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero siempre vamos a equivocarnos y probablemente el niño no lo interprete así. Entonces no es si nos amaron bien o nos amaron mal, es cómo ese niño percibió ese amor. De hecho, seguramente todos los que tienen hermanos o tenemos hermanos acá, todos interpretan el amor de sus padres de maneras distintas, y eso es por cómo cada uno lo percibe. Entonces, nada, aclarar eso también, que no es solamente cómo nos dan el amor, sino cómo el niño lo percibe y bueno, y después de adulto, ¿qué hace con eso, de cómo lo percibió, no?
Bien, bien. Es muy acertado lo que estás diciendo. Vamos a ver algunas citas de algunos autores. Dice, la neurosis es el precio que el yo paga por intentar protegerse del peligro, ¿no? El yo es la manera que yo me percibo a mí mismo internamente, ¿no? Y cuando yo percibo peligro, la neurosis es un poco la respuesta, ¿no? O el precio. Dice Víctor Frankl, dice, el miedo anticipatorio produce precisamente aquello que teme. Y cuando nosotros vamos a Job 3:25, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, ¿no? Esta cuestión de que el miedo nos lleva a eso que tememos de alguna manera. Dice Paul Tillich, la ansiedad es el temor sin objeto. La gente muchas veces está ansiosa y no sabe por qué, ¿cierto? No tiene una razón de ser, pero esa razón de ser, yo creo, es una falta de cuidado. Después lo vamos a ver, ¿no? Particularmente cuando pensamos en el versículo que dice Pedro, ¿no? Echar las ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de ustedes, ¿no? Entonces, a veces la ansiedad es la falta de ese cuidado. El temor es el motor oculto de patrones disfuncionales, dice Larry Crabb, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Él es un psicólogo cristiano y que estuvo muy relacionado con los navegantes porque los Nab Press publicaba sus libros hace algunos años atrás, ¿no? Muy bien. Yo quiero introducir ahora un concepto que Dios me dio hace un tiempo atrás y que tiene que ver con esta idea, esta combinación de temor y sabiduría, ¿no? Entonces, viendo lo que hemos visto hasta ahora en relación al temor, nosotros podríamos llegar a decir que el temor es lo que gobierna la gran mayoría de nuestras decisiones. Muchos pueden llegar a decir no. Lo que gobierna la mayoría de mis decisiones es Dios. Y muy bien, es el temor a Dios lo que gobierna la mayoría de tus decisiones. Para otros puede gobernar sus decisiones otro tipo de temor, y ahora vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito más en ese tema. Como dice la palabra, ¿no? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y es decir, cuando nuestro corazón teme, entre paréntesis, yo puse ama, y yo les voy a dar acá algo que si ustedes quieren después lo investigan, pero en el Antiguo Testamento se habla mucho de temer a Dios y de que Él nos ama a nosotros, ¿ok? En el Nuevo Testamento se habla de amar a Dios. Y ustedes pueden ver un paralelismo entre lo que el Antiguo Testamento dice de temer a Dios como principio de la sabiduría y en el Nuevo Testamento como de amar a Dios como respuesta a su amor y como la motivación para guardar sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, el temer a Dios nos hacía guardar sus mandamientos en el Antiguo Testamento, el amar a Dios nos hace guardar sus mandamientos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se habla de temor, estamos hablando de un temor que tiene que ver con amar a Dios. No deseo ir en contra de su voluntad, no porque tengo miedo de que Dios me castigue, sino porque no quiero ir en contra de su amor. Alguien dijo algo muy interesante, que dijo, cuando vos tenés un rey, ¿sí? Y cometés un crimen, vos rompés la ley. Cuando vos tenés un esposo, y Jesús es el esposo de la iglesia, y cometés un crimen, vos rompés su corazón. ¿Cierto? Muy interesante, ¿no? La diferencia. Obviamente tenemos un rey y un esposo, ¿no? O sea, no tenemos que ir a los extremos. Ahora, cuando nosotros tenemos temor a algo, vamos a decir, tengo temor al abandono, ese temor al abandono a mí me da una sabiduría para vivir la vida. No para vivir una vida abundante, sino para vivir una vida que me lleva a sobrevivir la vida. ¿Sí?
La supervivencia es un estado de vida limitado, ¿ok? La vida abundante es un estado de vida libre, donde yo tengo todo en Dios, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar dos ejemplos, vamos a ver acá. Yo puse acá 6 ejemplos, pero vamos a ver 2 nada más, sobre cómo hay temores que nos dan sabiduría, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este temor, el temor a la carencia, es decir, a la falta de recursos, ¿no? Pongo mi seguridad ¿en qué? En el dinero, en la provisión, en el ahorro, en la capacidad de trabajo que tengo. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que ese temor a la carencia o a la falta de recursos me da? Debo asegurar recursos para estar a salvo. Esa es la sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna persona que piensa así no se relaciona mucho con las personas porque se la pasa trabajando día y noche para asegurar que él tiene los suficientes recursos para estar a salvo, ¿no? Obviamente la Biblia dice que no tenemos que preocuparnos por las cosas esas porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Está bien? Ahora, mientras estábamos preparando el taller, Flor me dio un ejemplo de algo que a mí me gustaría que ella comparta después del ejemplo que voy a dar a continuación, ¿sí? Por ejemplo, el temor a la pérdida de control, ¿sí? El temor a la pérdida de control. La seguridad está en el orden que yo tengo, en el control que genero y en la previsibilidad. Es decir, yo necesito saber siempre lo que va a venir para sentirme seguro, ¿ok? ¿Cuál es la sabiduría que me da este temor? Si no lo controlo, algo malo va a suceder, algo incómodo, me voy a sufrir, ¿sí? ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, la ansiedad, la dificultad para confiar, para relajarme, para confiar en Dios. ¿Cuál es el antídoto bíblico? Antídoto, uno lo dice así tan fácil, ¿no? Pero ¿qué sería algo que la Biblia me puede ayudar en esto? Es que podamos poner nuestra confianza en Dios, temer a Dios, ¿no? Y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, ¿ok? Entonces esos son los 2 ejemplos que yo les quiero dar para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Todo temor nos da una sabiduría. Si le tememos a Dios, una sabiduría para vivir la vida abundante. Si no le tememos a Dios, si le tememos a otra cosa, una sabiduría para sobrevivir la vida, ¿ok? Flor, vos habías traído algo interesante acá. Me gustaría que lo compartas. Sí, yo creo que a veces la tendencia natural... ¿Se puede volver al otro que tiene las 6? O... Sí. Sí, claro. A veces la tendencia natural a esto es pensar, ok, bueno, entonces si yo me estoy obsesionando con el dinero o con el ahorro, el comportamiento opuesto a eso sería, bueno, no me obsesiono más, no planeo más mis recursos, mis finanzas, o por ejemplo con el tema el ejemplo que dijo del tema del control, pues bien, si identifiqué que acá estoy dándole prioridad al orden o a la previsibilidad, entonces lo opuesto a eso sería... ya no tomo más control, suelto todo, que también es un término que hoy en día se escucha muchísimo esto, sobre todo también en las mujeres que estamos empezando en la perimenopausia, menopausia, tenés que soltar, y uno termina soltando todo, ¿no? Y acá lo que está diciendo Martini, que está muy bueno, es esto, que me gusta pensar en esto. Nuestra respuesta natural a veces es ir al otro extremo. ¿Por qué? Porque a veces al otro extremo también podemos ir sin depender del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces me vuelvo más radical y ya está, suelto o hago todo lo opuesto, ya no pienso más en eso. Y me gusta el término que está acá porque la respuesta no es ir al otro extremo, ¿sí? Entonces, si tengo una obsesión con el ahorro, dejo de ahorrar. Si tengo una obsesión con el orden, dejo de ordenar. No es lo que estamos diciendo, sino me encanta esto de pensar el antídoto bíblico, la palabra que dice acá, ¿no? Como qué es lo que dice el Señor con respecto a eso, ¿no? Y a veces para identificar si quizás esto se transformó en un temor o a veces se utiliza la palabra ídolo, me puedo hacer algunas preguntas prácticas, ¿no? Como por ejemplo, ¿me domina? ¿No? Si me domina este orden, me domina el hecho de ver mi cuenta de banco todos los días para sentirme seguro. O otra pregunta puede ser, ¿utilizo esto reemplazando el poder del Espíritu Santo en mi vida, mi dependencia del Espíritu Santo? Si yo recurro a esto
y no dependo del Espíritu Santo, entonces ahí es una luz roja, ¿no? Entonces, también otra pregunta relacionada con lo que dijo Martín más adelante también es, ¿hay alguna mentira que estoy creyendo detrás de esto? De esta seguridad que estoy teniendo en el dinero. ¿Qué mentira estoy creyendo? Quizás que si no tengo dinero me va a pasar algo, pero está bueno identificar estas creencias y quizás hacerse algunas preguntas prácticas, ¿no? Gracias, Flor, excelente. Muy bien, vamos a ver 3 maneras que el temor desorganiza nuestra mente. ¿Ok? Entonces, tenemos a la angustia, que yo le puse este título, el corazón bajo presión. La palabra griega de angustia es stenos, ¿no es cierto? Que se usa para la palabra médica estenosis, que es cuando se angostan las arterias, ¿no es cierto? Ansiedad, la anticipación que roba la paz, ¿no? Y la depresión cuando el sentido se apaga, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cada una de estas formas que el temor actúa en nosotros, ¿sí? La angustia es una emoción intensa que aparece cuando algo amenaza algo que nosotros valoramos. Puede ser nuestra seguridad, nuestros valores, nuestros vínculos, nuestra identidad. Cuando algo amenaza eso, nosotros sentimos angustia. La angustia no es algo simple, sino que es algo emocional, pero al mismo tiempo se siente en el cuerpo. Muchas personas sienten la angustia en la boca del estómago, a veces le da dolor de panza, ¿no? A veces le producen problemas intestinales, dolores de cabeza. Entonces, la angustia no solamente es un problema de las emociones, sino que esas emociones afectan nuestro cuerpo también. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Pero yo quisiera ver un ejemplo en la Biblia de angustia, ¿no? Y vamos a ver ahí a Marcos 5, 25 al 34. Yo creo que todos sabemos la historia, pero si alguno no la conoce, yo le invito a que la pueda abrir ahora en su Biblia y la lea. Pero se trata de una mujer que tenía por muchos años flujo de sangre. Y para que ustedes sepan el contexto, una mujer en esa época, la época de Jesús, que sufría de flujo continuo de sangre, se la consideraba una mujer impura. Ella no podía participar de nada y tenía que estar aislada, ¿sí? Imagínense la angustia que tendría esta mujer al no poder estar libremente con sus seres amados, ¿no? Entonces, intentemos ponernos en el lugar de esa mujer, ¿no? Y acá después vamos a hacer una diferencia entre simpatía y empatía. Pensamos todos acá, seguramente que la tenemos clara a la diferencia, pero la diferencia no es tan fácilmente practicable o tan fácilmente de verla, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa Jesús? ¿No? Primero, ¿se acuerdan? Ella viene en secreto, le toca el manto y se va. Jesús siente que salió poder de él y la busca. ¿Quién me tocó? ¿No? Había cientos de personas alrededor de él. Los discípulos se sorprenden. Jesús, todo el mundo te está tocando. O sea, te están apretando por todos lados. No, alguien me tocó de otra forma, ¿no? Entonces, él la busca, ¿no? Ella vino sin que la notara. Muchas veces las personas sufren la angustia en silencio. ¿Ok? Y por ahí la persona no se da cuenta, la gente a su alrededor no se da cuenta, ¿no? Pero Jesús la busca, él quería hablar con ella, ¿no? Y en nuestras comunidades tenemos que tomar el tiempo de charlar con la gente, ¿no? Tomar la iniciativa, pero no necesariamente tenemos que ir y preguntarle a la persona, che, ¿te sentís mal porque tenés una cara? Eso no ayuda mucho muchas veces, ¿no es cierto? No, a veces cuando uno sospecha que alguien está pasando por una angustia, un problema, está bueno iniciar una relación, una conversación
Y cuando uno inicia esa conversación, la persona va a declarar su problema y su angustia, ¿no? Es mejor que ir... Sí. Perdón, una cosita con respecto a eso que capaz que es lindo para orar en nuestras comunidades, es esto de generar una comunidad de vulnerabilidad, ¿no? Espacios y ambientes donde compartimos y donde justamente cuando surgen estas preguntas la persona se siente cómoda, porque ya existe también todo un trasfondo de seguridad, de confianza, donde uno sabe que puede abrir y compartir lo que está pasando. Yo lo he vivido mucho con las chicas de mi estudio bíblico, ¿no? Que hace ya 3 años y medio que nos juntamos y ya hay un ambiente de vulnerabilidad, entonces es mucho más fácil preguntar esta pregunta y que la persona se siente cómoda. Eso es algo muy lindo para orar por nuestras comunidades, ¿no? Generar ese tipo de ambiente donde uno puede abrirse y compartir. Muy bueno, excelente. Eso es lo que se necesita. Jesús le habla, le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana de tu aflicción. Entonces, Jesús está ahí afirmando la identidad de esa persona, ¿no? Es una hija para Jesús, ¿no? Es un término de cercanía, ¿no? Afirma su fe, ¿no es cierto? No es una persona que porque está angustiada es una persona sin fe, ¿no? La despide en paz y la asegura que está sana, ¿no es cierto? Martín, Entonces, sí. con esto que dice Flor y lo que estás diciendo, lo importante es que hay un espacio de vulnerabilidad, pero en esa vulnerabilidad justamente lo que no hay es juicio, ¿no? O sea, uno es vulnerable cuando y cada vez más vulnerable si del otro lado no hay juicio. Y a veces en momentos de angustia, y supongo que después, bueno, supongo nos va a venir también con la ansiedad, si no hay un juicio o una condenación, la persona puede empezar a abrirse y a sentir y a darle la bienvenida a esa emoción, no para taparla, porque Jesús no vino a tapar las emociones, sino a sanarlas, ¿no? Entonces me parece bueno esto también que en el acompañar no haya un juicio. Bien. La simpatía, ¿no? Esto de recibir a la persona como está, como acaba de decir Marisol, esto de recibir a la persona como está, no como debería estar, ¿no? A mí me encanta una frase de Brennan Manning que dice, la prueba de que Dios nos ama como somos y no como deberíamos ser es que nunca seremos como deberíamos ser, ¿cierto? ¿No? Esa es la prueba que Dios nos ama como somos, ¿no? Entonces, no dar soluciones, empatizar. ¿Qué es la diferencia entre simpatía y empatía? La simpatía observa desde afuera, ¿no? Habla rápido, se centra en la misma persona. Es decir, cuando yo soy simpático, en lugar de yo pensar en el otro, estoy pensando en mí mismo. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo encontrar en mí que se parece a lo que ella me está diciendo? Así yo le digo que la entiendo. No, eso no sirve, ¿sí? La empatía, por el contrario, entra en la experiencia del otro, no es que entra totalmente, pero se acerca a la experiencia del otro y empieza a escuchar. La escucha te ayuda a ingresar a la experiencia de la persona, ¿no? ¿Qué siente la persona en medio de esto que me está contando? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. No nos dejemos llevar por el relato. Es decir, mi esposo me dejó, ahora no tengo con qué pagar el alquiler. En lugar de escuchar los hechos, el relato, ustedes tienen que meterse en la experiencia de esa persona y preguntarse, ¿qué siente esta persona? ¿Se siente vulnerable, impotente, sobrepasada, no sabiendo cómo va a venir el día de mañana? Eso es lo que la persona siente, ¿no? Entonces, cuando escuchemos a alguien con empatía, no nos dejemos llevar por el relato, sino hagámonos esa pregunta: ¿qué está sintiendo esta persona en medio de todo esto que me está contando? Entonces, esto de escuchar para entender qué compone la angustia, ¿sí? La angustia en un sentido es un nudo de emociones, no es solamente una emoción. Es como tener un cajón lleno de cosas desordenadas, como uno que yo tengo acá atrás, ¿no? Está todo ahí, pero está todo mezclado y yo lo que siento es angustia.
Entonces, hay enojo, hay vergüenza, hay frustración, hay miedo, culpa, cansancio, sensación de amenaza. El problema es que lo estoy experimentando todo al mismo tiempo. A eso se le llama angustia. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros debemos llevar adelante cuando estamos en una situación frente a una persona que está pasando por angustia? La tarea nuestra no es tranquilizar a la persona, de quédate tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. Si fuera tan fácil, nadie experimentaría angustia, ¿no? La tarea es escuchar y facilitar el poner en palabras qué es lo que pasa por dentro de la persona. Es decir, que la persona reconozca que tiene miedo, que está enojada, que empiece como a sacar de ese cajón desordenado lo que siente y lo empiece a ver de manera ordenada. Eso es lo que ayuda a una persona que tiene angustia, ¿ok? Yo sé que seguramente todos tienen preguntas, pero yo les animo a que las anoten para después seguir adelante. Guillermo, hay algunas cosas en el chat que yo no puedo ver, pero también me gustaría si vos las podés tener presente, por favor. Bien. Bueno, vamos a parar acá un cachito, así damos un respiro. ¿Quién puede compartir un tip en su experiencia, ¿no es cierto? Me fui. No, estoy acá. Puedo verlos a todos Bien, bien. ahora. Bien, ¿quién puede compartir un tip en su experiencia de cuando ustedes han tenido que enfrentar a alguien con angustia? ¿Qué les ha ayudado o qué les ha ayudado a ustedes cuando están angustiados y fueron a buscar ayuda? Ahí, Cris, tiene la mano levantada. Ok, Chris, dale nomás. Sí, no, algo muy práctico que quizás para nosotros los hombres nos cuesta encontrar palabras para describir lo que sentimos. Entonces no sé si se ve ahí, pero alguien me pasó un diagrama que tiene muchas palabras que captan emociones y a veces cuando estoy tratando de encontrar la palabra que capta lo que siento, esa imagen me ayuda a ir discerniendo, ¿no? Un poco más, encontrar la palabra de lo que siento, porque a veces me cuesta eso. Entonces, eso es Muy una bien. herramienta que alguien me dio que me ayuda bastante. Excelente, pasala por el chat. Una cosa Excelente, excelente buena, aporte. Sí, una Mari. cosa buena con esto que dice Cris, que me parece súper importante, así que Cris, gracias por mostrar esa imagen, es que cuando ponemos palabra a la emoción ya, o sea, la sensación empieza a bajar, ¿no? Es como ordenar ese cajón desordenado de Martín. Y tener esa palabra también es como si fuera un puzzle que empieza a encastrar. Así que eso es buenísimo, Cris, esa herramienta. Capaz que hay personas que es más fácil que puedan encontrar esa emoción y hay otras que es más difícil, pero no hay emociones buenas y malas. Entonces poder nombrarlas ayuda un montón y muchas veces yo digo, cuando la gente viene a consulta, en realidad cuando se va y yo le pregunto, bueno, ¿con qué te quedas hoy? Siempre se va con algo bueno y la realidad es que no es que algo cambió, o sea, instantáneamente, es que le puso palabra a esa emoción y eso hace que empiece como a ordenarse ese cajón. Así que está buenísimo eso, Cris. Gracias, Flor. Marisol, perdón, me confundí con todo. Beatriz, última mano levantada, Beatriz, si querés compartir. Gracias, sí, algo que yo veo que ayuda mucho y me ha servido en el pasado es uno necesita hablar y ser escuchado, no que le arreglen la vida, solo escuchar. Y solo uno escuchándose en voz alta, a veces yo digo hablar en borrador, hace que uno mismo pueda contestar esas inquietudes. Escucharse a sí mismo ayuda muchas veces a organizar la cabeza y ordenar el cajón, como dicen ustedes. Muy Alguien bien, que escuche. excelente. Sí, dale. Hola, buenos días. Algo que a Buen mí me día. ayudó muchísimo es que Ricardo y yo teníamos un acuerdo de cuando me sintiera así, yo podía llamarle, no importaba que si está en junta, que lo que sea, me iba a contestar y leíamos los salmos del día y orábamos con eso. Me ayudó muchísimo a pasar esa etapa. Qué bueno, excelente.
Bien, sigamos. Perdón, quería aclarar, esa imagen tiene en inglés, perdón, no me di cuenta, pero voy a buscar uno que tiene en español. Bueno, pasala en inglés y después... La tengo en español. Buscá si querés. Amigos, yo la tengo Eh, en español. Si quieren, en un ratito más se las paso. gracias. La rueda de las emociones. Sí, yo se las paso. Ok, vamos a la ansiedad. La ansiedad es esta anticipación que activa el modo de supervivencia, ¿sí? La ansiedad es lo que todos sentimos cuando la mente se adelanta al futuro, el cuerpo reacciona como si el peligro, el desafío ya estuviera presente, activando este modo que los animales tenemos, ¿no? Pues somos animales humanos, pero animales, pelea, huida o parálisis, ¿no? Entonces, ¿qué experimenta una persona con ansiedad? ¿No? Pensamientos que no se apagan, inquietud, tensión, dificultad para descansar, sensación de nudo en el estómago, presión en el pecho y miedo a que algo malo pase, por más que no sepa exactamente qué es lo que puede llegar a pasar. Ahora, vamos a diferenciar la ansiedad que todos podemos llegar a tener en diferentes momentos de la vida a los ataques de ansiedad y de pánico, que son algo más extremo, ¿no? Entonces, el ataque de ansiedad y de pánico se da cuando, ¿sí? El sistema límbico, ¿no es cierto? Que hay una parte del cerebro que es el sistema límbico que gobierna la emoción y la supervivencia, entra en hiperactividad. Es decir, literalmente en psicología se dice que el sistema límbico en el ataque de pánico o ansiedad secuestra el lóbulo prefrontal que nos ayuda a dar a leer la situación de una manera equilibrada, ¿no? Y viendo la realidad. Entonces, en un ataque de pánico, el sistema límbico, la amígdala, ¿no? Secuestra, ¿no? el lóbulo prefrontal porque entra en hiperactividad. Entonces, ¿cuándo o por qué una persona puede experimentar un ataque de ansiedad o ataques de pánico? A ver, y acá yo voy a dar 4 ejemplos, pero estos ejemplos no son, digamos, la realidad no está limitada a estos 4 ejemplos, puede haber muchas otras razones, pero en mi experiencia como terapeuta yo he encontrado esto en personas que han venido con ataques de pánico o ansiedad. Que la persona ha sufrido y no ha trabajado eso en su vida o está sufriendo algún tipo de abuso, ¿sí? Algo que la persona está queriendo ocultar, algo que por alguna razón la persona le da vergüenza, pudor o lo que sea y no quiere decirlo y lo está ocultando. Algún encuentro cercano con la muerte. Muchas veces cuando las personas se acercan a una situación donde estuvieron a punto de morir, pueden llegar a quedar tan sensibles emocionalmente que les puede causar ansiedad o pánico en un grado extremo, o una presión o estrés sostenido en el tiempo. Estas son las razones que pueden causar ataques de ansiedad y de pánico. ¿Ok? Un ataque de pánico se ve algo así. Muy bien. El ataque de pánico dura como unos 10 minutos, pero hacia el final de esos 10 minutos, la persona literalmente siente que se muere, ¿sí? Vamos a ver un poco qué dice la Biblia sobre la ansiedad. Martín, perdón, ¿eh? Sí. Un ejemplo, quizás a lo mejor como creyentes, o sí o no, ¿no? Pero bueno, el tema de esto último compartió Martín de tener ataques de ansiedad o de pánico. Bueno, yo soy Henry siempre decía, no te desanimes, siempre puedes servir de mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, con el tema de la ansiedad, cuando era adolescente era muy ansiosa y bueno, lo manejaba de diferentes maneras esa ansiedad, pero quizás no la traté como debería haberla tratado. Martín habló de gestionarla, ¿no? Y la trasladé un poco a mi sueño. Hoy hablaron al principio, creo que Guille dijo el tema de trastornos del sueño o de insomnio. Y durante mucho tiempo
funcioné igual, ¿no? Entonces ahí yo identifiqué una creencia, como habló también Martín al principio, que quizás a lo mejor muchos tenemos acá, de que si funciono, entonces no es tan urgente tratarlo, ¿no? Entonces, quizás no tengo ataques de pánico graves, tan así, que no era mi caso, por ejemplo, pero ahí había una ansiedad que yo empecé a trasladar a mi sueño, ¿no? Y quizás por pensar, bueno, como funciono, bueno, me levanto un poco cansada, tomo café, tomo un litro de mate, después me acciono, no lo traté como debería haberlo tratado y hoy se me transformó en un trastorno del sueño, ¿no? Entonces, a veces puede terminar en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, pero comparto esto para que también nosotros seamos más sensibles a ver ciertos síntomas y darnos cuenta que aunque funcionemos, ahí hay una creencia que no está bien, aunque funcionemos, aunque seamos productivos, entonces si es así, no tengo que prestarle atención a esta ansiedad que estoy experimentando, ¿no? Es súper importante en nosotros y en las personas que estamos ministrando. Si empezamos a notar algunos síntomas, porque después sí se puede transformar en algo mucho más grave y mucho más difícil de corregir, ¿no? Gracias, Flor. Muy buena aclaración eso y gracias por compartir tu experiencia. La mayoría creo que conocemos el ejemplo de Marta y María ahí en Lucas 10, ¿no? Y cómo podemos ayudar a una persona que está con ansiedad, otra vez es empatizando. Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. El nombre Marta significa señora de la casa, ¿no? Y Jesús está reconociendo que Marta tiene su identidad puesta ahí, ¿sí? Sin embargo, se estaba perdiendo de algo. Por su ansiedad de servir, de quedar bien, de atender al invitado, se estaba perdiendo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús no la condena, pero le llama la atención a su estado, ¿no? Le dice, estás ocupada con muchas cosas, ¿no es cierto? Pero después le da un orden de prioridades, le dice, una sola cosa es necesaria. Entonces, cuando alguien está con ansiedad, está bueno que una de las maneras que nosotros podemos asistir a una persona es que la persona pudiese estar, pueda tener un orden de prioridades. Bien. Son las 11 y todavía falta. Entonces yo quiero ser honesto porque tengo acá una buena amiga que me está diciendo que ya es la hora. Entonces yo quiero saber cómo estamos con eso, si podemos seguir o paramos. Yo quisiera seguir, pero depende de la realidad de cada uno, ¿no es cierto? Si no podemos seguir y los que se tienen que ir se pueden ir y lo pueden terminar de ver en YouTube, ¿no es cierto? Exactamente, ¿sí? Pero bueno, siéntanse en libertad, amigos. Yo no me voy a sentir ofendido, eh, solamente me voy a deprimir por un tiempo y Te va nada a dar más, ¿no? ansiedad. Me va a dar ansiedad, pero no, en serio, en serio. Si quieren abandonarme, no hay ningún problema, quédense tranquilos. Bien, sigamos entonces. Bueno, escuchar con empatía y no simpatía es importante. Hacer preguntas que ayuden a priorizar y ordenar también puede facilitar que la persona pueda bajar un poco esa ansiedad, ¿no? Como qué es lo importante ahora, qué podrías soltar hoy, qué es real y qué no es real. Y también pueden invitar a pausar de manera de orar juntos, caminar, respirar, sentarse, leer las escrituras y también transmitir paz con palabras y el cuerpo, ¿no? Tener una actitud de apertura. Si nos contagiamos con la ansiedad de la persona, no la vamos a poder ayudar, ¿sí? Tenemos que transmitir paz, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien que está teniendo ansiedad. Marisol nos compartió esto. Marisol, ¿querés explicarlo brevemente, por favor? Sí, bueno, esta es una herramienta que cuando escucho a alguien por primera vez,
generalmente vienen como desesperados o con mucha angustia. Y hay varias cosas, capaz que antes de darle esta, la primera cosa que le pido es justamente esto del sueño que decía Flor, ¿no? Muchas veces la ansiedad justamente empieza a crecer cada vez más si no le damos mucha importancia al descanso. Entonces, el primer tips para alguien que está con ansiedad es pedirle que saque todo de su agenda en lo posible, si es viable, y que descanse. Y como eso le va a costar, porque no es que, bueno, sí, descansándose porque le decís que descanse va a ir a dormir, ayudarlos a veces con esta técnica que es como muy cortita y que lo ayuda a enfocarse en el aquí y ahora, que es muy conocida, capaz que muchos ya la conocen, pero tiene que ver justamente con esto de 5, 4, 3, 2, 1, elegir 5 colores o 5 objetos que veas en el ambiente. Por ejemplo, yo colores tengo acá celeste, blanco, rosa, verde, azul. Bueno, ya elegí 5 colores. Después puede ser 4 cosas que podés tocar. Acá el orden, pueden elegir ese orden o cualquier otro orden, pero tiene que ver con usar los 5 sentidos. 5 colores, 4 cosas que puedo tocar, mi mate, la yerba, mi piel, mi ropa. Ya toqué 4 cosas. La otra pueden ser 3 sonidos que escucho, el aire acondicionado, mi voz, la computadora. La otra pueden ser 2 olores, el olor a mi perfume y la yerba, y la otra un gusto. Entonces usé los 5 sentidos y eso me ayudó a enfocarme en el aquí y ahora, porque generalmente la ansiedad es la angustia anticipada de algo que va a pasar, que en realidad capaz que nunca pasa, y está muy acompañada de 2 palabras. Y si me pasa esto, y si no pasa aquello, ¿no? Entonces esto me enfoca en el aquí y ahora, me saca de ese pensamiento y me ayuda rápido a volver para tranquilizar esa sensación. Entonces esta para mí es una herramienta que a principio es la que funciona rápido. Sin duda hay otras que tiene que ver más con que muchas veces no, generalmente siempre sufrimos más en la imaginación que en la realidad, ¿no? Entonces la ansiedad la cargamos de mucha imaginación 24/7, pero bueno, hay otras herramientas. Esta es una como rápida de usar. Gracias, Marisol. Aclaración importante, perdón. Dale. Una aclaración con lo que dijo Mari también, ¿no? Me gustó lo que dijo de una primera herramienta, porque lo que estamos queriendo decir con estas técnicas no es reemplazar el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente, para nada. Solo que cuando estamos experimentando estas cosas como un ataque de pánico, un ataque de ansiedad o angustia, hay un secuestro físico en la persona, fisiológico. Está pasando algo no solamente a nivel mental, pero a nivel físico. Entonces la persona en ese momento, por ejemplo, una persona también incluso cuando está experimentando enojo, no tiene que ser algo, ira, la persona en ese momento, capaz que si vamos y le compartimos un versículo, no tiene ni la capacidad de recibir lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, en realidad, estas son como unas técnicas para que nuestro organismo se tranquilice para poder después sí llevar a la persona a las escrituras, ¿no? No es un reemplazo de, sino es tranquilizar a la persona para que después pueda recibir lo que el Espíritu Santo nos está guiando a compartirle en la situación, ¿no? Sí, Gracias. y una cosa con esto que dice Flor, que me encantó, es también ayudar a la persona a que abrace la ansiedad, porque generalmente estamos como muy acostumbrados a decir, bueno, no, esto no te tiene que pasar y menos si somos cristianos, ¿cómo vamos a tener ansiedad si somos cristianos, no? Yo siempre digo que las personas que veo sufrir más cuando vienen al consultorio, generalmente son más los cristianos que los no cristianos, porque tenemos un preconcepto de que hay emociones que no podemos sentir porque las vemos malas. Entonces, como dividimos las emociones buenas y malas, estas no las podemos sentir porque somos cristianos, y en realidad no hay emociones buenas y malas, hay más convenientes y menos convenientes. Pero la realidad es que si nosotros ayudamos justamente a abrazar la ansiedad, a invitarla a decir, bueno, ¿qué me está tratando de decir? Porque está acá por algo. Quizás que necesito parar, quizás que no estoy confiando en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, a veces usar este tipo de técnicas al principio ayuda a después invitar a la persona a que vea esa ansiedad como una amiga, que Dios y el Espíritu Santo también está tratando de decir algo a través de esa emoción y después poder ver cómo manejarla. Muy bien, gracias. Acá tienen algo también adicional, ¿no? ¿Cómo acompaño a alguien con un ataque de ansiedad o de pánico?
como dijimos antes, es actuar con calma y no contagiarse de la ansiedad, contener emocionalmente y escuchar sin juzgar, obviamente no tratar a la persona como una loca o un loco, guiar la respiración profunda y lenta. El ataque generalmente de pánico suele durar unos 10 minutos y después cede, ¿no? Respiración profunda y lenta. O sea, cerrar y apretar los labios para expulsar el aire, eso es lo que estoy diciendo. Ayudar a contar objetos también, ¿no? Perdón, ahí se me fue. A contar objetos, esto que decía Marisol es una buena técnica. Si no se acuerdan de las 5 cosas, acuérdense de los 5 sentidos, pero también pueden ayudar a la persona a contar objetos de su entorno. Esto ayuda al lóbulo prefrontal a empezar a trabajar nuevamente y acompañar a la persona a un profesional sin abandonar, es decir, no decirle, bueno, ahora que ya está con el psiquiatra o el psicólogo, está bien, yo ya no me tengo que ocupar más. O sea, sigan acompañando a la persona en su amistad, espiritualmente, orando por ella, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la depresión, ¿sí? Y esto tiene que ver cuando el sentido se apaga, ¿ok? La depresión es cuando esta persona pierde la fuerza de vivir, ¿no? De vivir con esperanza. Aun cuando las cosas a su alrededor no hayan cambiado, esta persona entra en una crisis donde nada tiene sentido y hay algo que se repite en las personas que luchan o que están pasando por un proceso depresivo, es la tríada cognitiva, que es lo que creen: yo soy un fracaso, el mundo es hostil, el futuro es negro o incierto, ¿no? ¿Cómo se ve una persona deprimida? Puede haber un cansancio, aunque la persona no haya hecho mucho para cansarse. Hay una sensación de vacío, tristeza o desconexión, una falta de ganas, una pérdida de motivación, pasión aún por las cosas que le gustaban, y pensamientos como no valgo nada, nada tiene sentido, la vida siempre va a ser así. ¿Ok? No porque una persona esté cansada, esté deprimida, pero cuando se dan una combinación de todas estas cosas, uno puede sospechar de una depresión. Uno de los mejores libros que he leído el año pasado sobre la depresión es este que yo les presento acá. Se llama Conexiones Perdidas, de Johann Hari. Él no es un psiquiatra, es un periodista inglés. Y él, al luchar con la depresión por 10 años y darse cuenta que lo tradicional no le estaba ayudando en absoluto, sino que cada vez se sentía peor, él empieza a hacer una investigación. Una persona que no es una persona cristiana o que cree en Dios, y él encuentra que la persona va a tender hacia la depresión si empieza a desconectarse con lo significativo. Yo les voy acá a dar un resumen. Este PowerPoint yo lo voy a dar después, le voy a hacer disponible para que ustedes lo tengan. Entonces, él identifica 9 desconexiones de lo significativo, que yo solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la desconexión de un trabajo significativo, ¿no? Cuando yo pienso que el trabajo que hago no sirve para nada, solamente para ganar dinero, ¿no? Pero no está contribuyendo a algo significativo. Entonces me empiezo a desconectar con lo significativo del trabajo, ¿no? La desconexión con un futuro esperanzador, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona empieza a sentir que nada tiene sentido, que no hay un futuro, que todo está sin posibilidades, ¿no? La desconexión con la naturaleza o con lo natural, cuando estamos constantemente encerrados. Cuando estamos encerrados, rodeados de paredes, el cerebro interpreta que está en una cárcel y tiende hacia la depresión, interesantemente. Por eso es necesario que estemos en lugares abiertos, que de vez en cuando podamos ir a una playa a ver el horizonte, que en general en las grandes ciudades nunca lo podemos ver. Tenemos siempre adelante nuestro una pared, ¿no?
Y una cosa que descubrió él también, que me resultó muy interesante, es esta desconexión del sentido y la pertenencia, ¿no? Que es la falta de una narrativa mayor que le dé significado a la vida y al sufrimiento, que nosotros como cristianos la tenemos, a esa narrativa, ¿no es cierto? Entonces, esta desconexión del sentido y la pertenencia, ¿no? Que muchos tienen por no tener una narrativa, es decir, una verdad que pueda darle sentido a la vida y al sufrimiento. Entonces nosotros la tenemos, ¿no? Eso no significa que a veces las personas no experimenten como cristianos depresión. Y tenemos que aprender a que si alguien está deprimido, no necesariamente empezar a pensar, bueno, esta persona tiene miedo, esta persona lo que pasa que seguramente está desconectada, no. Hay que acompañar a la persona, obviamente, ¿no es cierto? Y ayudarla, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo ayudarla, porque no es fácil ayudar a una persona con depresión. Voy a mencionar nada más algo en relación a la depresión en la Biblia. Ustedes se acuerdan de Elías, ¿no es cierto? Elías era el profeta que había matado a muchos profetas de Baal y de Astarte, y que después de que Jezabel lo amenaza, huye, porque él sintió en esa amenaza que nada de lo que había hecho tenía sentido, y se fue, huyó, ¿no? Tuvo una huida impulsiva. Después se aísla, dejó a su siervo y siguió solo hacia el desierto. Se duerme porque quedó agotadísimo físicamente y después termina diciendo, basta ya, oh Dios, quítame la vida. Tenía deseo de no seguir existiendo, ¿no? También experimentó una distorsión cognitiva, ¿no? Solo yo he quedado, cuando había 7.000 otros profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal, 7.000 otros creyentes en Dios, pero él pensaba que solamente él es el que había quedado. Y había experimentado una pérdida de sentido, creía que todo esfuerzo que él pudiera hacer, por más que Dios había bajado con fuego del cielo y había consumido el sacrificio, cosa que los profetas de los otros dioses no habían podido hacer, él estaba creído que nada, ningún esfuerzo iba a ser útil. Entonces, ¿cómo Dios trata a Elías? ¿No? Primero de todo, lo invita a descansar, a dormir, ¿no? Después le da de comer. Y Dios repite eso una vez más, ¿no? Le vuelve a decir que descanse, le hace comer y le vuelve a decir que descanse. Y después le dice, levántate y come porque el camino es largo, ¿no? Entonces, Dios trata la depresión no solamente como algo espiritual, lo trata también como algo encarnado, ¿no? Algo donde la persona necesita alimentarse, necesita descansar, necesita, si la persona habla, ser escuchada, a veces solamente necesita que estemos ahí. Y después Dios le hace una pregunta, ¿no? Dios lo lleva a esta cueva, ¿no? Y le da una oportunidad para escucharse, para que Elías se escuche a sí mismo, ¿no? Le dice, ¿qué haces acá, Elías? Y obviamente no es porque Dios no lo sabía, ¿no? Pero necesitaba Elías escucharse a sí mismo. Esto es muy importante, ¿no? Dios no se revela en lo espectacular, ¿no? Sino que se revela en un silbo apacible y delicado. A veces yo me he encontrado con personas, y para ser honesto, a veces por mi personalidad tengo la tendencia de ser algo así. Cuando una persona está en un proceso depresivo, o tal vez no es depresión, pero es un bajón, yo vengo con mi fuerza, digamos, a querer animar a la persona, dale, dale, levántate, vamos, 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 ¿no? Y la obligo a la persona a hacer algo que la persona no tiene ganas ni puede hacer en ese momento, y lo que yo quiero hacer como algo bueno para la persona termina siendo algo que va a terminar con la persona diciéndome, no vengas más, ¿viste? ¿No? Gracias, te agradezco, pero no vengas más, ¿no? Entonces, Elías venía de vivir la adrenalina espiritual y Dios lo lleva a un lugar tranquilo y significativo, ¿ok?
Entonces, a veces hay personas que se deprimen porque han tenido tanto éxito en un momento y las cosas han ido tan bien, y cuando de alguna manera algo amenaza ese éxito, caen en la depresión, ¿cierto? Y la idea no es volver a ese ruido que teníamos antes, sino es volver a escuchar el susurro de Dios, ¿no? Entonces Dios se muestra mostrando fuego en el monte Carmelo, pero en el monte Horeb se muestra hablando en un susurro, ¿no? Eso está bueno cuando pensamos en acercarnos a alguien con depresión. Dios restaura a Elías, pero con algunos ajustes, le da una nueva tarea, le muestra que no estaba solo, le da un compañero, un sucesor, Eliseo, ¿no? Y podemos ver a Dios actuar de esta manera, ¿no? Él se ocupa del cuerpo, del alma, del espíritu, de un propósito y de una comunidad. Esto de la comunidad quiero hacer énfasis, que lo habló Flor y Marisol también. Es importante en todos los desórdenes mentales o los problemas de salud mental que la comunidad esté presente, ¿sí? Pero la comunidad, una comunidad sanadora, ¿no? Porque a veces hay comunidades que profundizan el dolor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. También una cosita para aclarar ahí, con respecto a lo que decías de darle propósito, y esto de que parece obvio, ¿no? Pero lo aclaro de vuelta. Dios es el que restaura y da ese propósito, ¿no? Porque a veces en nuestro deseo de acompañar a la persona cuando te dice mi vida no tiene sentido, uno empieza a decirle, mira, tenés 2 hijos, tenés un marido, tenés trabajo. Me acuerdo que una mujer compartió esto en la conferencia de mujeres que hicimos en Argentina, ¿no? Que ella... le venían y le decían eso y eso la hacía sentir peor, porque ella decía, yo ya sé que tengo todo esto y que está mal en mí, que teniendo un buen trabajo, un buen marido, hijos sanos, igual me siento deprimida, ¿no? Entonces es re importante volver ahí a lo que decía Martín, esto que esa restauración, ese propósito viene de parte del Señor y que a veces no tratemos de levantarle el ánimo dándole perspectiva porque a la persona en ese momento le hace peor, ¿no? Exacto. Y una Gracias. cosa importante para las personas que están deprimidas, después de acompañar, bueno, mientras que estamos en ese proceso de acompañar, es también ayudarlas a entender que al principio cualquier cosa que hagan, después de un tiempo podemos acompañarlos y decirle, bueno, ¿cuáles eran las cosas que te gustaban o las que disfrutabas? Y quizás una de esas cosas que disfrutaba era salir a caminar. Bueno, acompañarlo a salir a caminar, pero anticipándole que cuando salga no va a sentir mejoría al principio. ¿No? Porque muchas veces las personas, bueno, vamos, salgamos, hagamos, que no es lo mejor, pero una vez que puede empezar si tiene la expectativa de que va a salir y va a mejorar, va a volver más desilusionado porque gastó fuerza, energía, se sienten súper agotados. Entonces, es como, el cerebro es un músculo, ¿no? Entonces es a medida que vamos practicando, eso se va fortaleciendo. Entonces, anticiparle que aunque haga cosas, no es que va a ser de un día para el otro, también es muy liberador y trae como mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, ya sé que salí, pero no es que necesariamente porque no sentí nada, no tengo otra opción después. Bien. Sí, acá hay un resumen de cómo uno puede acompañar a alguien con depresión. La tenés que acompañar, es decir, no la podés sacar, la persona tiene que salir, ¿sí? A veces se necesitan químicos para hacerla salir, para ayudarla a salir, ¿sí? Químicos que la ayuden a salir del pozo para poder, de hecho, empezar a reflexionar sobre qué fueron las causas que le llevaron a ese estado, ¿ok? Atendé, son todas A, si se dan cuenta, ¿sí? Acompañá, atendé o atiende, escucha lo que puede decir, si no habla, no hable, si no tiene sentido, no busques que la persona entienda que está equivocada, escucha, ¿sí? Acércate, genera un vínculo, invítalo a hacer algo significativo si accede, ¿ok? Afirmá con oración y con la palabra de Dios, acompañá a la persona a encontrar su identidad en Dios. Si la persona quiere, y si no quiere, orá por ella, ¿no? O sea, de tu casa. Y por último, accioná.
sugerí ayuda profesional, pero otra vez no la abandones, ¿no? No la dejes sola. Ahora que el psiquiatra accedió a ir al psiquiatra, bueno, listo, me voy y me ocupo de otras cosas, ¿no? Seguí apoyando, seguí acompañando, ¿ok? Acá yo les dejo un pequeño resumen del taller, ¿no? Sobre el temor, ansiedad, angustia. Vuelvo a decir, esto ustedes lo van a tener, yo se los voy a compartir, pero bueno, como para hacer un cierre, ¿no? De cómo se viven, ¿no? En qué tiempo se viven las diferentes trastornos o falta de salud mental. Qué hacen nosotros, ¿no? Y cómo se siente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo pueden esto tener como un recordatorio, pero bueno, yo quería dar lugar, voy a parar la presentación, ¿sí? Quería dar lugar a las personas a que hagan algunas preguntas, si tienen. Yo sé que cada pregunta va a abrir un sinnúmero de posibilidades, pero bueno, esto no va a ser el último taller que demos. De hecho, vamos a ir dando otros talleres donde vamos a tener más tiempo y vamos a poder también escuchar las inquietudes de cada uno. Pero a mí me gustaría si algunas personas acá tuviesen preguntas y podemos entre todos tal vez contestarlas, ¿no es cierto? Bueno, Fuiste buenísimo. súper ¿Se claro, entendió Martín. todo? No, Ahí somos... Ah, Beatriz bien, levantó la dale, mano. Beatriz. Yo, Beatriz, ahí está. Sí, buenos días Alberto. para todos, buenos días. Martín, te quería preguntar, ahí en esta charla que tú tuviste, ¿cómo entra Dios en todo esto? Porque tenemos la gracia de Dios, tenemos la guianza del Espíritu y tenemos el amor de Dios. O sea, tú nos hablaste en la parte de las emociones y cómo más o menos funciona nuestro cuerpo, pero espiritualmente, ¿cómo podemos incluir el amor de Dios, el Espíritu Santo y la gracia de Dios en esta charla? Mm. Bueno, vos viste que yo di ejemplos de cada uno, ¿no? Sobre cómo Dios ha intervenido, Jesús particularmente cómo ha intervenido en la angustia, en la ansiedad, cómo Dios intervino también en la depresión de Elías, ¿no es cierto? Esa es la parte espiritual. Y también escuchaste que yo dije que toda la causa primaria de la falta de salud mental es el temor, ¿no es cierto? Que viene a causa de la separación que hemos tenido con Dios, ¿no? Entonces, creo que también yo mencioné que es el amor, ¿no? Que nos restaura, ¿no? Y que mientras más amados estemos, mejor salud mental tendremos, y que es el Evangelio realmente el que nos pone en una relación con Dios que nos ayuda a percibir el amor de Dios en lugar de la ira de Dios, ¿no? O sea, eso es la parte espiritual que yo creo que mencioné en cada caso y cómo Dios interviene, ¿no? Cómo Jesús intervino en la angustia, cómo Jesús intervino en la ansiedad, cómo Dios intervino con Elías. Y creo que lo que hemos hecho énfasis también es que el amor, la empatía, el no juzgar, la gracia que Dios nos ha dado, poderla dar a otros, va a hacer que las personas puedan ser restaurados, por lo menos, no sé si van a ser restauradas, pero nosotros vamos a poder hacer algo, facilitar algo para que la persona pueda estar mejor o aunque sea sentirse escuchada, ¿no? Pero si hay otras personas que quieran aportar a la pregunta de Alberto, bienvenidas sean. Una cosita, Martín, yo pensaba de una manera muy, muy práctica también, es esto de que hablamos de las creencias que están por detrás de las emociones, ¿no? Entonces, cuando identificamos esa creencia, ¿no? De que, por ejemplo, en los ejemplos que vos habías dado al principio, por ejemplo, bueno, si no ahorro,
nada, no voy a tener para proveer a mi familia, o esto que hablamos al principio, ¿no? Poder identificar eso. Cuando vemos la mentira que estamos creyendo, por lo cual que nos está llevando a esa emoción, quizás escribirla y preguntarle al Señor qué verdad podemos encontrar en las Escrituras que Él dice al respecto, ¿no? Entonces identifico que, bueno, la mentira que estoy creyendo es que si no, ya no soy productivo como antes, entonces no valgo para el Señor. Bueno, pasar tiempo en las Escrituras y viendo qué pasajes hablan de que mi valor no pasa por mi productividad, ¿no? Entonces ese es un trabajo práctico que podemos hacer en nuestro tiempo con el Señor y afianzando nuestra identidad en lo que Él dice de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado tu pregunta, Alberto. Esperamos haberte contestado, ¿sí? Si no, Martín, yo después tengo después podemos charlarlo más nosotros, podemos hablar por teléfono o algo, ¿sí? Yo quisiera preguntar algo. Yo creo que también es por generaciones. La generación de mi época, ir con un psicólogo, con un psiquiatra, como tú bien lo dijiste, era como signo de lo que era, ¿no? Hoy por hoy yo veo a los jóvenes que casi la mayoría tienen sus terapeutas, van a terapias, en fin, etcétera. Pero ¿qué pasa con nuestra generación? O sea, una generación que constantemente está confrontada con la espiritualidad. O sea, tenemos casos de ansiedad que ha llegado a casos clínicos. O sea, es tanta la falta de aire, por ejemplo, ¿no? Que ha sido necesario llevarlo a urgencias y a la hora que le toman todos los síntomas, todos están bien, pero a él le falta el aire. Y tratar esta situación, o sea, como para esta persona, el entender que podría ir con un facultativo para que pues lo trate más profesionalmente, es como un divorcio, ¿no? Decir, no, pero es que no puedo porque Cristo para mí es suficiente. Claro, así es, pero en la realidad hay cosas que no sabemos y que pues él tiene que rascar por dentro. Entonces es muy difícil empatar estas dos cosas, más por generación, creo yo, porque tú hablas con los jóvenes y hoy en día es una cosa normal, dijéramos, ¿no? Pero los viejos tenemos, yo creo que más conflictos. Creo, Mónica, Martina, no te dejo contestar, pero creo que esto que decís, estoy completamente de acuerdo contigo. Y también me parece que como que hay una división, ¿no? Como lo espiritual y lo emocional, y no se ve como algo integral. Porque en realidad cuando podemos dimensionar que somos integrales, que está lo emocional, lo físico, lo espiritual, lo psicológico, entonces ahí podemos como cuidarnos en todos esos aspectos. Y generalmente, bueno, mi sobrina dice que los jóvenes hoy van a terapia porque los padres nunca fueron, ¿no? O sea, como que de alguna manera hoy todos necesitan porque antes no se trataron, ¿no? Lo dice como algo cómico, pero creo que algo de verdad hay ahí. Pero es justamente porque dividimos. Y esto nos pasa mucho a nosotros los cristianos, ¿no? Es como, bueno, lo espiritual ocupa todo, y sí, lo espiritual ocupa, pero también ocupa lo emocional y también ocupa lo físico. Bueno, los ejemplos que Martín daba, ¿no? Bueno, hay que dormir, hay que comer saludable, hay que hacer ejercicios, hay que cuidar lo emocional, hay que cuidar lo espiritual. Somos un todo. Entonces creo que una de las cosas que nos ayuda mucho es pensarnos como integrales. Dios no nos creó solamente espíritu. Y eso puede ayudar y creo que responder un poco esto, ¿no? O aportar a esto que decís. Sí, a ver, yo creo que me parece... Sí, Diana, ¿ibas a decir algo? Los tengo todos, estoy mirando a todos acá, ¿eh? No, pero estás Estás muteada, muteada, Diana. Diana. Tenés que salir del silencio. Tenés que Vamos, tocar Diana. Sí, el se puede, simbolito. Diana. Tenés que tocar el simbolito en el teléfono del micrófono y ahí, no. No,
El simbolito del micrófono. Bueno, te dejo ahí buscando. Capaz que Guille, vos no la podés desmutear. No. No, no. Em, Alma también y Cristina levantaron la mano. Mientras bien. que Diana se saca su... Sí, sí, sí. yo Alma y la subo. Cristina levantaron la mano. Si quieren compartir, Alma. no sé. Más que nada es como, esto es un testimonio. Recuerdo que en la época que estaba muy cerca de Blanca que falleció de cáncer acá en Guadalajara, hubo un momento en que empezó ese temor a crecer, y si yo también enfermo de cáncer, y si me pasa esto, y entonces empecé a sentir un dolor en la garganta aquí a la altura de la tiroides, y era como si tuviera una pequeña semilla ahí atorada, y yo decía, voy a morir de... Y era bueno, era tan obsesivo que tuve que hablar con Alex que con quién se iba a casar después de que muriera, a ese grado, o sea, estaba realmente angustiada. Pero fui con varios doctores, no había nada aparentemente, y finalmente yo veía que seguía creciendo ese pensamiento. Y bueno, ahorita es para animarles a todos aquellos que están haciendo el Mundial de Memorización. Tomé mi cartera de memorización, empecé a memorizar la palabra y la angustia se terminó. Tiempo después fui con otro doctor porque seguía la molestia, y efectivamente tengo un nódulo en esa área. El doctor dice que cómo es posible que lo logré sentir si esto es o sea, no se podía, según él no debería de percibirse. Si hay una realidad, como hablabas ahorita, Marisol, no hay una parte física, espiritual, emocional, todo está conjugado. Pero bueno, la palabra de Dios en ese sentido surtió efecto, porque me llevó a una paz y a una confianza y una seguridad de que así pasara lo que pasara en ese momento o en esas circunstancias, el Señor estaba conmigo, y fue a través de cada vez que venía el pensamiento, es desplazar ese pensamiento de temor, de angustia, porque va creciendo, pero cambiarlo sustituirlo por la palabra de Dios. Realmente Bien, lo viví, lo experimenté y fue maravilloso. bien. Sí, y la palabra de Dios es una expresión del amor de Dios, ¿no? Que termina ganándole a nuestro temor, ¿sí? Diana, te desmuteaste. Ya estoy. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno. Yo nada más quería decir que es muy difícil descubrir las mentiras que hemos creído, que son nuestro guión, que habías hablado solos. Solo con la Biblia está muy difícil porque estamos dentro, cuando estamos leyendo la Biblia, todavía estamos dentro de nuestro guión, que no nos podemos percibir o discernir muchas veces las mentiras, porque para nosotros son normales lo que estamos creyendo. Entonces yo pienso que necesitamos a otros, y muchas veces necesitamos psicólogo, psiquiatra, pero también pienso que si nosotros como cristianos pueden aprender más sobre cómo ayudar a la gente con la parte emocional. Yo creo que Larry Crabb empezó a decir esto, que realmente es la comunidad cristiana que también pueden ayudar. No todos tienen que ir a terapia, pero si estamos entrenados para ayudar a la gente con las emociones, o sea que juntando con la parte espiritual y la emocional, podemos ayudar, no siendo profesional, pero podemos ayudar al cuerpo de Cristo. Yo Muy creo bueno. que es muy necesario lo que estás haciendo, me encantó todo, y creo que tenés que seguir haciéndolo, Martín y Flor y Marisol. Gracias, Diana, gracias. Mauricio. Bueno, me va a tocar pues terminar este tiempo por cuestiones del tiempo, del horario, pero quería yo agradecerles de todo corazón a Martín, a Marisol, a Flor. Y esto no termina aquí, ¿verdad? Como decía Martín, la idea es formar este equipo, esta comunidad de aprendizaje, porque sí, una de las cosas que nos dejó la pandemia es otra pandemia de enfermedad mental.
Entonces es lo que estamos viendo alrededor de todas nuestras familias, con nosotros mismos, y ha sido difícil para muchos de nosotros enfrentar esto sin herramientas. Entonces, Martín nos está compartiendo pues esto que es hermoso. No es una desconexión con lo espiritual, sino una integración. Entonces, es lo que necesitamos. Y Martín, si nos puedes decir qué seguiría para cuáles serían los siguientes pasos después de esto, porque todos nos quedamos nos da un poquito de ansiedad querer saber más. Bueno, vas a tener que seguir con la ansiedad. Después vamos a comunicar mejor lo que viene después. Estamos preparando ahí con Flor y Marisol algunos 2 talleres más por lo menos. Y la idea es hacerlo en otro momento, no agarrar el espacio que generalmente se usa para orar por la región, ¿no es cierto? Pero poder usar un espacio diferente con personas que quieran anotarse en este espacio para poder participar de este. No sería, digamos, una cuestión, un espacio de aprendizaje donde nosotros solos vamos a estar enseñando, pero cuando hay un poco más de tiempo, no tenemos tanta limitación, podemos aprender unos de otros, porque todos tienen algo para poder compartir y que nos puede ayudar a facilitar un espacio de escucha y de acompañamiento a personas que están luchando con problemas de salud mental, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que... No, dale. No, la idea es que todos juntos podamos participar de esto y, como dijo Diana, a veces hay personas que lo único que realmente necesitan para salir de ese estado es que alguien las escuche sin juicio. Es lo único que necesitan, ¿no? Bueno, y ahí agrego algo, ¿no? Con lo que dijiste de sin juicio, capaz una tarea para la casa o para hacer en sus comunidades y capaz que en algún momento lo podemos charlar entre todos, lo que ustedes descubrieron con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero Martín dijo esto de escuchar sin juicio, pero también como creyentes, capaz que a ustedes le vino esta idea mientras lo estaba compartiendo, somos llamados a confrontar con la verdad, ¿no? Entonces, capaz un desafío que les dejo para charlar con sus comunidades es cómo podemos escuchar sin juicio y al mismo tiempo encontrar un equilibrio con confrontar a la persona con la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, nada, lo tiro ahí como tarea para el hogar, pero está bueno que podamos un poco charlar más sobre ese equilibrio ahí, ¿no? Sí. Implica Y que no. acordarse de algo, ¿no? Que la confrontación es la confrontación del pecado, no necesariamente de la persona, ¿no? Uno confronta el pecado, ¿no? A la persona se la encuentra en amor y a la verdad se la dice en amor, pero uno confronta el pecado de la persona, ¿cierto? Una cosa linda con Gracias. esto, poniendo un ejemplo práctico de lo que dice Flor, las personas que me conocen acá han escuchado un montón sobre Diana, y para mí Diana es una persona que equilibra eso, ¿no? Primero te escucha con mucho amor y te abraza, y la confrontación viene a través de la palabra, algún versículo que te va a dar en otro momento, no en ese momento que se lo estás contando. Y creo que ese es un buen equilibrio, ¿no? Porque cuando vos primero te sentís amado y aceptado y abrazado a pesar de tu error o a pesar de tu lucha, cuando después viene la confrontación estás como apto o mejor dicho más abierto porque ya fuiste vulnerable y aceptaron esa vulnerabilidad y te abrazaron para recibir esa confrontación y empezar a cambiar. Así que Es gracias, lo que Diana. hizo Dios con Elías, ¿no? Mm. Dios hizo eso con Elías, exactamente. Bueno, Igual. gracias Mauricio. Vos querías decir algo también, creo. Pues nada, además de ese agradecimiento, invitarlos a que continuemos en esta conversación. También invitarlos, el día de mañana es el Día de Oración Internacional, entonces si pueden participar con nosotros va a ser muy lindo y seguir invitando a más personas. Este es un espacio de representantes de la región, pero no está limitado. Entonces vamos a seguir compartiendo estos momentos y pues agradecerles eso. No sé si, Flor, nos puedes dirigir con una oración para terminar este tiempo. Bueno.
Bueno, Señor, gracias por este tiempo donde podemos compartir herramientas y también podemos profundizar en cómo llevar las situaciones difíciles que experimentamos cada día, cómo llevarlas a las verdades del Evangelio, a lo que vos decís sobre nuestra identidad, sobre nuestro propósito, sobre nuestro valor. Gracias, Señor, por esto. Gracias por darnos herramientas prácticas para saber también cómo tratar con los desafíos físicos, mentales, y al mismo tiempo cómo llevarlos a tu verdad, Señor. Gracias, gracias. Oro para que compartir, como hablábamos al principio, que nuestros grupos, que nuestras comunidades sean espacios donde podamos abrirnos, donde podamos compartir nuestras luchas, podamos escuchar y también confrontar si es necesario, si el Espíritu Santo nos guía, y que realmente sean espacios donde tu palabra y tu verdad florece y donde realmente podemos cada vez más afianzar nuestra identidad en lo que vos decís que somos, Señor. Gracias que sobre todas las cosas somos hijos amados y completamente valorados y aceptados en Cristo. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo y te pedimos que nos des sabiduría para acompañar a las personas y también nuestros propios procesos, siempre enfocándonos en la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí yo les pasé un apunte con todo un resumen del taller. Si lo quieren descargar, ahí está en un documento de Word, ¿sí? Y tienen algunos recursos también ahí a la mano. Excelente. También va a estar disponible la grabación para que las personas que no lo pudieron ver, se lo podemos reenviar. Sí, Gracias y si alguno a todos. quiere el PowerPoint, me lo pide o yo se lo comparto ahí a alguien para que lo pase a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Excelente día. Gracias, chicos. Gracias, Mati. Gracias, amigos. Ay, gracias. Chao, chao. Abrazos, gracias a ustedes.